Hoy día vamos con la parte 3 de esta serie que hemos titulado El cuerpo místico de Jesucristo. Y siendo hoy Domingo de Ramos, vamos a darle un giro especial, pero no por eso nos vamos a desviar de lo que realmente trata la enseñanza hoy en sí. Vamos a hablar de la cabeza y el cuerpo, el rey entrando en su reino. El cuerpo místico del Señor Jesucristo es un reino compuesto de hombres y mujeres nacidos de nuevo, llenos del Espíritu de Dios. Una vez más, el reino de Dios está constituido por verdaderos creyentes. Muchos hoy claman que el rey viene, que Cristo viene otra vez, pero la pregunta es, ¿gobierna Él ya en tu corazón? Y ahí está el meollo del asunto. Uno primero, antes de estar preocupado, tiene que estar lleno del Espíritu de Dios, convencido de la palabra de Dios, para estar preocupado. Te preocupas por las personas, te preocupas porque conozcan del Señor, te preocupas por tus familiares. Uno, si de verdad conoce al Señor como se le debería de conocer hoy en día, estaría preocupado por eso. Desesperado para que ellos conozcan al Señor. Es como si tú supieras que en la esquina roban y por nada del mundo dejarías que tu hija de 16 años pase por esa esquina. Por todos los medios vas a procurar evitar de que pase por esa esquina. De esa misma manera es con las cosas de Dios. Sabes que viene un día de juicio, sabes que vienen días terribles y tú quieres que los tuyos se salven. Y la única vía de escape es Jesucristo. ¿Qué tan convencidos estamos de que esto es la verdad? Así que vamos a desarrollar el tema y para eso vamos a ingresar a nuestras Biblias y nos vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué cosa dice ahí? Él es la cabeza del cuerpo. Nos vamos a Efesios capítulo 1, versículos del 19 al 23. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Wow. Él es la cabeza de la iglesia. Sobre todo lo que tú ves alrededor, Él es la cabeza de la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias. Tú eres bueno, tú eres maravilloso. Tu palabra es perfecta. Señor Jesucristo, seas tú una vez más redarguyendo en nuestros corazones y allí haznos entender, Señor, qué es realmente todo de lo que tu palabra se trata. Ayúdanos, Señor, a poder verte, a poder oírte, a poder sentir tu presencia de manera tal que ya no seamos los mismos, porque quien sea que es impactado por tu presencia, cambia, es transformado. Amado Dios, seas tú hoy recibiendo honra, gloria y alabanza. Y oramos por todos aquellos que están siendo afligidos en su cuerpo. Oramos por los enfermos. Oramos por todos aquellos que en este momento están teniendo una necesidad urgente de ti, Padre. Seas tú proveyendo liberación, seas tú proveyendo sanidad, seas tú proveyendo recursos. Amado Dios, confiados estamos en ti y sabemos que tú no nos hubieras invitado a este viaje si no hubiera todo lo que necesitamos para llegar hasta el final. Confiados estamos en ti y descansamos en tu promesa. Tú vas a suplir para todo lo que haga falta
a fin de que lleguemos hasta el final. Amado Dios, nos ponemos en tus manos hoy. Moldéanos, Señor. Quita todo aquello que no pertenece a tu reino y permítenos verte a través de tu palabra. De corazón oramos a ti, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Tomen asiento. La cabeza y el cuerpo. Recuerda, nosotros no caminamos en este mundo sin dirección. Nosotros nos debemos a un alto mando, y ese alto mando es Dios. A lo largo de décadas, y por qué no siglos, han estado moldeando nuestra forma de pensamiento a un pensamiento que se aleja de Dios, que niega a Dios. Y es ahí donde tenemos todas estas corrientes que hoy día fluyen al lado de nosotros. Tenemos a los ateos, tenemos a los agnósticos, tenemos a los progre, tenemos a los woke, tenemos a las feministas, tenemos a los del alfabeto, o también conocidos como los del arco iris. Tenemos a los del control parental. Y cada uno dice tener su propia razón, y cada uno dice tener y poseer la verdad que todos debemos de perseguir. Pero recuerda lo que dijo Goebbels, ¿verdad? Ese ministro de propaganda del hombre del bigotito chistoso. Él dijo, miente, 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 y las personas pensarán que esa mentira es la verdad. Así es como se blanquea una mentira. Así es como se introduce una mentira y se la convierte en verdad, repitiéndola muchas veces. Y uno de los más grandes problemas es que se les repite esto por shorts, por reels, por TikTok, y la gente se está creyendo la mentira. Y eso es un problema. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, si algo tenemos que hacer en este momento es conocer la palabra de Dios y repetirla tanto como sea necesario a quienes amamos. Si alguien se está desviando de la verdad, devolverlo al centro de la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Debemos de presentar defensa. Debemos de ayudar a aquellos que hoy se manifiestan como débiles. Uno solo viéndolos en cómo se mueven, en cómo caminan, en cómo actúan, uno sabe que están débiles. Así que este cuerpo está dirigido por un alto mando. Este cuerpo tiene un liderazgo. Este cuerpo tiene una cabeza, y es Cristo. Colosenses 1:18 lo dice claramente. Pablo le dice a los colosenses, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia, hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios. La iglesia, hombres y mujeres cuyas vidas son una imitación exactamente de Cristo. Así que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Efesios capítulo 1, versículos del 19 al 23. Pablo comienza a hablar todo acerca de Cristo, y Pablo comienza a hablar acerca de la iglesia, y dice lo siguiente: que sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahí está. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, Él es cabeza de la iglesia. Todo lo demás fuera de la iglesia es un cuerpo, pero no tiene cabeza. Es un cuerpo, pero no está siguiendo a Jesús. Es un cuerpo, pero no obedece a la palabra. Es un cuerpo, pero que va dirigido hacia otro lado y no es exactamente el lado bueno de la historia. Así que hoy día vamos a demostrar algo muy importante. El cuerpo místico solo tiene sentido cuando está gobernado por la cabeza. Y el verdadero Domingo de Ramos ocurre cuando el rey toma su lugar de autoridad dentro de su pueblo.
a nivel mundial, hoy día se recuerda el Domingo de Ramos, todos diciendo, el rey viene, allí viene el rey, allí viene el rey, allí viene el rey. Pero la pregunta es si realmente nos gobierna. ¿Es tu rey? ¿O simplemente es el rey? Él tiene que ser tu rey. Él tiene que ser quien te dirige. ¿Él dirige tu vida? A veces parece que las personas no están siendo conscientes de esto. Hay muchas personas, en especial ancianos y jóvenes, que piensan que ellos pueden hacer lo que les venga en gana y no pasa nada, no pasa nada. Hay gente anciana que se la pasan pecando y repecando y piensan que, bueno, no pasa nada. Así que todo tiene que cuadrar. Hay gente que piensa que, mira, yo tengo más años que tú y yo creo desde más antes que tú y entonces soy más santo que tú. Falso. Eso es falso. Yo conozco a un buen pocotón de ancianos, de ancianas que piensan así y están completamente errados, están completamente equivocados. La santidad no es por el número de años que tengas ya de haber conocido algo del Señor. Uno es santo porque el santo está en uno. Vamos a leer una cita y esta se encuentra en 5 identificaciones definitivas de la iglesia. El pueblo de Dios es su pueblo llamado fuera, o sea, la iglesia. Yo creo que ellos se encuentran en toda denominación, en todo lugar. Ellos podrían ser católicos, ellos podrían ser protestantes, ellos podrían ser judíos, ellos podrían ser cualquier clase de iglesia. Hermanos, los judíos son una iglesia, claro, son una iglesia. Del siglo I, pero son una iglesia. Hermano, ¿y por qué dice del siglo I? ¿Por qué? Porque no sé si te has dado cuenta, pero el judaísmo como lo conocemos hoy no tiene nada que ver con el judaísmo que nos presentó Jesús y no tiene nada que ver con el judaísmo del primer templo. El judaísmo que nosotros conocemos hoy es un judaísmo completamente nuevo, completamente diferente al judaísmo de Jesús. Si tú lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te vas a dar cuenta que el judío Jesús es diferente al judío que nosotros tenemos hoy, que se reclaman como judíos. No sé si me están entendiendo. Y hermano, ¿cómo fue eso? ¿Cómo desapareció ese judaísmo que nos presentaba Jesús? El judaísmo del segundo templo. Fácil, simple. Cuando llegó Tito en el año 70, destruyó el templo, los aniquiló a todos. Y aún el templo desambló piedra sobre piedra. Porque Tito fue tan inteligente que no tuvo mejor idea que quemar el templo. Pero Tito no pensó que adentro había oro y ese oro se derritió. Y oiga, cuando los romanos se enteraron que había oro que se había derretido, tuvieron que remover hasta las piedras del piso para que no se perdiera ni una sola gota de oro. Por eso es que no quedó piedra sobre piedra. Así que el judaísmo que conocemos hoy en día es un nuevo judaísmo, que no tiene nada que ver con el judaísmo de Jesús y no tiene nada que ver con el judaísmo de allá, de los días de Moisés. Así que ténganlo presente. Es como la iglesia. No todo aquel que lleva una Biblia es una persona sensata, una persona sana, una persona santa. ¿Ve? Tenemos miles de denominaciones. Allá a saber tú cuál es la denominación verdadera. Ese es el problema. Recuerden, estamos viviendo en el tiempo de la posverdad. Después de la verdad, ¿qué cosa hay? Mucha información. ¿Y qué se necesita? Gestores de la información. ¿Y quién es un gestor de la información? Los que conforman el ministerio quíntuple. Hombres guiados por Dios para guiarte hacia la verdad. Eso es. Gestores de la información. Los que te guían a la verdad. El mismo Jesús dijo, va a llegar un día donde vas a necesitar del Espíritu de Dios para que te guíe a la verdad y te haga obedecer la verdad. Ahí está. Porque él sabía lo que se venía. Venía la era de la posverdad. Después de la verdad, solamente tenemos mucha mentira. Una de esas mentiras es el famoso feminismo, que dice que el hombre o que el patriarcado es malo y que todo como fue hecho por el patriarcado, entonces todo es malo y hay que rehacerlo. Y entonces te deconstruyen para volverte a construir. Una tontería, ciertamente.
Y muchas feministas, el día que se dieron cuenta que podían tener un bebé, el día que se dieron cuenta que podían tener una familia, dejaron el feminismo y hoy día conforman familias felices. Nuestros muchachos y nuestras muchachas están siendo invadidos por estas ideologías. Hasta nuestros muchachos cristianos están siendo bombardeados por estas ideologías. Y lo peor de todo es que como no se les ha entrenado para combatir estas ideologías, terminan perdiendo en los argumentos. Por eso es que debemos de conocer todo, hermanos. El mismo Señor Jesús dijo, ustedes conocen si va a llover o si no va a llover. O sea, las personas de su día eran muy preparadas. Y hoy día, ¿qué está pasando? La gente no se está preparando. Lee cómo funciona la vida, lee cómo funciona el universo. El hermano Branham dio la clave. Dijo, lean su Biblia. Y luego dijo, lean historia. Y luego dijo, conozcan cómo funciona todo lo que está a su alrededor. Y de esa manera van a estar libres de cualquier engaño. Lean a autores imparciales. Bueno, vamos a continuar. Pero la verdadera iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. Así que un miembro de ese cuerpo místico puede estar en cualquier lugar, pero Dios lo va a llamar fuera. Por eso se llaman los llamados fuera. Algunos fueron llamados fuera del catolicismo romano, algunos fueron llamados fuera de las iglesias protestantes y otros han sido llamados fuera de las iglesias judías o judaizantes. Pero la verdadera iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. Ahora, usted no puede organizar el cuerpo místico de Cristo. Es obvio. Tú no lo puedes llamar bautista, metodista, presbiteriano, pentecostal. Tú no lo puedes organizar. Los danzarines, los que no danzan, los que hablan mucho, los que hablan poco. No, tú no lo puedes organizar. El cuerpo místico de Jesucristo no se puede organizar. Simplemente es Jesucristo. Simplemente es la palabra. Ahora, cada persona que viene a Cristo sale del mundo. O sea, toda iglesia que no es la iglesia verdadera es el mundo, como quiera que fuera. Cada persona que viene a Cristo sale del mundo, entra en Cristo, entra a su cuerpo místico y uno es un miembro de ese cuerpo. Cuando uno es traído a esta iglesia, con mayúscula, la iglesia de Jesucristo, llamado fuera y es bautizado dentro de este cuerpo místico, ahí lo tienen, ve. ¿Lo captan? No es ser metodista o bautista o pentecostal, nazareno, peregrino de la santidad, católico romano, sino el cuerpo de Jesucristo. Pero el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¡Wow! Ahora, él lo comparó en muchas parábolas, como la del esposo y una esposa. Él llama a la iglesia la novia y el novio ya no son dos personas, ellos son uno. Ella es carne de su carne y hueso de su hueso. Y entonces cuando un hombre o una mujer son llamados al cuerpo místico de Cristo por el Espíritu Santo, ellos vienen a ser plenamente un miembro de este cuerpo cuando son llenos del Espíritu Santo. Pues Dios tomó el Espíritu de Cristo, levantó su cuerpo y lo puso en su trono. Y envió de regreso el Espíritu Santo para formar el cuerpo místico de Cristo, que será unido en la cena de boda en la venida del Señor. Usted no puede organizarlo. Eso es un misterio. Así que, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, tenemos que entender una cosa. Es dirigida por la palabra. Vive dirigida por la palabra. Tienes que ver a Cristo en su iglesia. Estoy hablando de que literalmente tienes que ver a Cristo en la iglesia. ¿Por qué cree que muchas personas que queremos mucho se alejan del Señor? Porque no están viendo hombres y mujeres de Dios completamente convencidos y preocupados por predicar de Cristo, por hablar del Señor. Estamos dudando, estamos a veces hasta pensando si esto será la verdad. Y entonces ahí está el grande problema. Si tú en verdad crees en algo, los tuyos van a creer en eso también. Si en verdad amas algo, los tuyos van a amar eso también. Pero el problema es que no estamos completamente convencidos como para estar preocupados de mostrar eso que tenemos. Cualquiera de ustedes va y se encuentra con un chiste
Y está preocupado por contárselo al primero con el que se vaya a encontrar. Y está preocupado por contárselos a tantos y como pueda, para que se rían igual que él se rió. ¿Por qué no hacemos lo mismo con las cosas del Señor? Pues que me da vergüenza que digan que soy cristiano. Me da vergüenza la palabra de Dios. Me da vergüenza que dirán que soy un fanático o una fanática religiosa o religioso. No debería de darnos vergüenza, aunque yo he encontrado casos así. Ya les conté aquella oportunidad cuando me encontré con un físico y de pronto se le cayó un folleto que era la propaganda de un colegio cristiano a donde iban sus hijos. Y en vez de recoger calmadamente su folleto o la propaganda aquella que se le cayó del libro, lo primero que hizo es disculparse con todos los que habíamos visto lo que había caído de su libro, alegando que lo tenía porque, en fin, sus hijos estudiaban ahí y porque su esposa era una fanática religiosa. Ninguno de los que estábamos ahí éramos para nada ateos y ninguno de los que estábamos ahí éramos, pues, personas que no creyéramos en Dios. Yo un pastor, mi otro compañero era un cristiano también, y el otro aquí también era un cristiano, pero este físico que había venido de Rusia pensaba que todo aquel que se relacionaba con temas científicos era un ateo, y no es así. Uno no debe tener vergüenza de Dios. Por el contrario, Dios hoy por hoy es el estándar del cual la iglesia nunca debió de salir, de donde la iglesia nunca debió de caer. Mira cómo estamos hoy en día, porque la iglesia, las personas se alejaron de la iglesia y se alejaron de Dios. Todo es un problema. Y nos hemos metido en grandes problemas. Aún esta guerra que tenemos encima de nosotros es porque se han olvidado de Dios. Alguna vez vino un persa y le dijo a este hombrecito de Dios: Dios me ha enviado para ayudarte a reconstruir el templo. ¿Quiénes son los persas? Los iraníes, pues. ¿Y con quiénes estaban hablando? Con los israelíes. ¿Ve? Todo este caos en el que está la sociedad es porque Dios ya no está presente. Hoy día le rinden culto a la Santa Muerte, pero a Dios le dan la espalda. ¿Me están captando? Hemos llegado a ese ridículo. Sigue diciendo, Jesucristo, Él es la cabeza de este cuerpo místico. Él es el rey sobre ello, obrando su propia voluntad en su dominio, no siendo controlado por un obispo o bajo el control de una junta directiva de alguna iglesia. Eso es a lo que deberíamos de estar prestando la debida atención. Esto no es lo que yo digo, esto no es lo que el hombre más viejo de esta iglesia dice, esto es lo que Dios nos ha dicho. Y entonces vienen los muchachos y dicen, ¿pero quién es Dios? A Dios no lo conozco, ¿por qué le tengo que obedecer a Él? Y entonces comienzan a pensar un poquito, como les ha enseñado Dross, o Ibai, o cualquiera de estos deformados del YouTube. ¿Por qué le tenemos que creer a Dios? Dios es una invención yanqui, ¿no? Comienzan a decirlo así. Dios es una invención de los ingleses. No, señores, a Dios nadie lo inventó. Pero ¿cómo le vamos a creer a ese Dios que hace 2000 años o 3000 años se le comenzó a adorar? Ahora conocemos el auto, conocemos el avión, conocemos los cohetes espaciales. ¿Cómo nos podemos limitar a un Dios de hace 2000 o 3000 años a quienes las personas temían porque era todo lo que conocían? Temblaba la montaña, no sabían que era un volcán, pero ellos decían que era Dios, la furia de Dios, ¿no, señores? Los antiguos no eran tontos, sino pues cómo habrían construido esas pirámides. Así que piensa un poquito. Si no, pues cómo habrían construido esos zigurats. Si no, pues cómo habrían construido Machu Picchu. Brutos no eran. Brutos son los de ahora, que sin leer y a veces ni escribir salen con esas idiotas, ¿no? Pero oiga, hay que conocer las cosas. Mira Marx, un tremendo filósofo, un tremendo entendido, pero para mal. Mira Sigmund Freud, un tremendo entendido y también un tremendo pervertido. Por eso hay que conocer todo para poder presentar defensa ante todo. Hoy día la gente se rinde ante el Dios de Baruch Spinoza. Han oído de ese, ¿verdad? Los que están en la universidad saben de ese. Un geniecito de la filosofía de allá a mediados del siglo XVI. Pero de allá hasta acá, todo lo que él postuló ya se ha desmentido. Pero la cuestión es que la gente no conoce ni lo que se sabe hoy y menos va a saber lo que se sabía entonces.
Y entonces leen a Baruch Spinoza y como Albert Einstein allá a mediados del siglo pasado, salen diciendo que yo soy del Dios que predicaba Baruch Spinoza. Un judío que fue expulsado de los judíos por sus ideas tan locas. Un hombre panteísta que decía que el árbol era Dios, que el gusanito, la lombriz esa del suelo era Dios, que esa estrella que estaba brillando en la noche era Dios. Y para él todo era Dios, era un panteísta. Para él la tierra era Dios, para él todo es Dios. Y no es así. Hoy día estamos aprendiendo que tenemos un cuerpo y tenemos una cabeza. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo y Él es la cabeza. Él es la jefatura. Él es el liderazgo. Él es el alto mando. Jesucristo es la cabeza de este cuerpo místico. Él es el rey sobre ello, obrando su propia voluntad en su dominio, no siendo controlado por un obispo o bajo el control de la junta directiva de alguna iglesia, sino un rey que es el Mesías mismo, obrando en su propio dominio. La iglesia es su dominio, su reino. ¿Cuándo comenzó? En Pentecostés. No estamos hablando de la organización pentecostal. Estamos hablando de la experiencia de Pentecostés. Allí es cuando comenzó con usted. Él habló de su venida. Él dijo de lo que sucedería. Él dijo que eso venía. Se supone que eso tenemos que verlo hoy. Pero no lo vemos. ¿Cuántos están realmente convencidos de Dios? Si estoy convencido, debo de estar preocupado por hacerlo real a todo el mundo. ¿Quién se preocupa por eso? Yo me he gastado toda mi vida para llevarle el evangelio a quien quiera que fuera. He gastado todos mis recursos llevando el evangelio y ayudando a los santos por todo lugar. Porque estoy convencido de que Dios es real. Dios es real en mi vida. Pero Dios no solamente tiene que ser real en mi vida, tiene que ser real en tu vida también. Al punto de que estés dispuesto a darlo todo, como dijo alguna vez John Wesley. Trabaja todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. John Wesley donó todo lo que tenía para el reino de Dios. John Wesley usó todo lo que tenía para predicar el evangelio de Cristo. Eso es lo que él hacía. Entonces, todo esto que estamos leyendo, ¿qué cosas vamos a encontrar para comenzar? Que Cristo no solo tiene un cuerpo, sino que Él es la cabeza de ese cuerpo. Entiéndase cabeza como el alto mando, la dirección, ustedes saben. Entonces, de lo que hemos leído, entendemos que Jesucristo es la cabeza de este cuerpo místico. Entonces, ¿cuál es la verdad fundamental? No hay cuerpo sin gobierno. Ojo. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque hay otros cuerpos que no son gobernados por Cristo. Ojo con eso. Pero Él tiene un cuerpo místico y Él es la cabeza de ese cuerpo místico. Él tiene un dominio y Él es el rey en ese dominio. ¿Me están captando? Anoten esto, es una verdad fundamental. De lo que acabamos de leer, no hay cuerpo sin gobierno. Entonces, la iglesia no es un movimiento autónomo. No. Está dirigido por alguien. Está dirigido por Dios. La iglesia no es una comunidad autodirigida. Olvídese de eso. La iglesia es un organismo bajo el liderazgo, o sea, el alto mando o la jefatura de un señorío activo de Cristo. Todo el tiempo está ahí. Cristo está ahí. Hay santos, existen santos. Pero hay tan pocos que cuando aparecen la gente piensa que eso no puede ser. Porque todos los cristianos son hipócritas. No creo que ese sea santo. Ese es el problema. Entonces, de todo lo que hemos leído, vamos a ver que Él es el rey sobre ello, o sea, el cuerpo de Cristo, obrando su propia voluntad en su dominio. Él es nuestro rey y está obrando su propia voluntad en nosotros que somos su reino. Así que Cristo no solo está presente, porque para muchos solo está presente, solo está allí, siendo contemplado. Cristo gobierna. Él tiene que estar gobernando. Él tiene que ser mi rey. Él tiene que ser quien me gobierne. ¿Me entiende? Bueno, ¿quién le va a decir al rey? Yo no lo voy a hacer. Te corta la cabeza. Eso es un rey. En el contexto en el que estamos leyendo la Biblia en aquel entonces. ¿Qué le vas a decir tú a un rey? Ah, pues no quiero. ¿Entiende? Ese es un rey. ¿O no? Ese es un rey. En el contexto de cuando esto se habló. Es como esas mamás chapadas a la antigua, a las que tú le decías, no me gusta la comida. Señores,
Primero venía la chancla y después te comías la comida. Sí o sí te comías esa comida. Hoy día no me gusta la comida. Ay, ay, hijito, ay, ay, hijita, te voy a hacer un pollo frito. Te voy a hacer papas fritas. O mejor, te voy a llamar al delivery para que te traiga lo que a ti más te gusta. Entonces, es así. Hay cosas por las que nos podemos rebelar, sí, pero tienen que ser las cosas correctas. Como Lutero cuando se rebeló contra la Iglesia Católica Romana. Lo persiguieron para matarlo y no pudieron porque Dios estaba en ese negocio. Dios proveyó para todo lo que él hizo. Número 2. Vamos a encontrar dos sistemas. Uno es el reino y otro es la estructura humana. Ahí está. La estructura humana es la que quiere satisfacer los deseos de la carne. Así que tú quieres show, te doy show. Para los que son universitarios, a los romanos se les entretenía así, ¿verdad? Todo era pan y todo era circo. Pan y circo. Pan y circo. Ponle show y ahí van a estar. Sin que los invites. Ahí van a estar. Tenemos una confrontación directa. Este cuerpo no está controlado por obispos o bajo el control de alguna junta directiva de alguna iglesia, sino que está controlada por un rey. Y esto es la tensión central. Aquí tenemos dos modelos. Hay una iglesia que está controlada por un rey y hay otra que está controlada por hombres. Así que los dos modelos son los siguientes. La iglesia organizada por hombres tiene jerarquías, jefes, líderes, tiene sistemas y tiene control humano. Sistemas, llámese paseos, lo que sea, ya entretenimiento. De vez en cuando hay que darles una comida, están felices, ¿no? Sistemas. Pero tenemos el cuerpo gobernado por Cristo, quien es dirigido por el Espíritu de Cristo. Tenemos una dirección espiritual. Nuestra dependencia es completamente del Espíritu. No necesitamos que nos den un pedazo de comida para seguir al Señor. No necesitamos que nos den alguna estimulación externa para servir a Cristo. Nada de eso, porque si fuera así yo no estaría aquí. Pero nosotros somos dependientes al 100% del Espíritu de Dios. ¿Me están captando? Y también nuestra autoridad es el rey. Porque Él es el rey. El rey. Entonces, ¿cuál es el punto clave? El problema no es congregarse. Cualquiera puede congregarse. El problema es quién te gobierna. ¿Quién está gobernando tu vida? Ahora mismo hay mucha gente congregándose. Domingo de Ramos, todos están congregando. Así que el problema no es congregarse, el problema es quién está gobernando tu vida. ¿De verdad Dios gobierna tu vida? Vamos a leer otra cita. En la edad de la iglesia de Esmirna. Pero el cuerpo de Jesucristo no es una organización. El cuerpo de Jesucristo es un cuerpo místico. Es un cuerpo en un reino que es un reino espiritual, establecido sobre la tierra con Jesucristo como el rey de este reino. El sumo sacerdote para ofrecer sacrificios por los peregrinos en este reino. Ojo con eso. Entonces, nada que ver con judaísmo, señores. No se vayan a confundir con judaísmo. Él es un profeta, la palabra, que predica la verdad y trae la luz de Dios en este reino. Está hablando de Jesucristo, ¿ya? Jesucristo es el profeta. Y Él es a la vez profeta, sacerdote y rey en este reino. ¿Y cómo entramos en este reino? ¿Por la denominación? ¿Por carta? ¿Por apretón de manos? Nada que ver. Sino por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cual es el cuerpo místico de Jesucristo. Y somos bautizados allí, no por agua, no por rociamiento, no por derramamiento, no por ninguna clase de bautismo en agua, sino por un solo espíritu, el Espíritu Santo. Somos todos bautizados en un cuerpo. Si somos bautizados en este cuerpo por un solo espíritu, el Espíritu Santo, entonces no pertenecemos a nada sino a Cristo. Usted es de Cristo. Es un reino místico de Dios que ha sido establecido, al cual entramos por el bautismo del Espíritu Santo.
Wow. ¿Cómo entramos? Por el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué cosa es el bautismo del Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios tomando el control de tu vida. Tú viviendo de una manera pendenciera, no puedes decir que eres llevado o guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, encontramos el tercer punto, que si está anotando, anótelo. Y aquí vamos a apuntar al Domingo de Ramos, ¿ya? ¿Qué significa el Domingo de Ramos a nivel mundial? La entrada del Rey. Jesucristo entrando por aquellas puertas, por aquella entrada, y la gente recibiéndole a Él con Hosana, Hosana, el Rey ha llegado. Así es la gente. Ay, Semana Santa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, ¿no? Se golpean el pecho. Es Semana Santa. No, 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 no. ¿Solo en Semana Santa? Dios nos ayuda. ¿Están captando? Dios nos ayuda. Entonces, Domingo de Ramos, el Rey entra, pero no todos lo reconocen. Ahí está. Ese es el tema. Porque Jesús estaba entrando por aquel lugar y en medio de toda esta gente, y una semana después, mátenlo, mátenlo, crucifíquenlo. Entonces estaba la gente ahí, Hosana, Hosana, Hosana. Y a la semana, mátalo, mátalo. El domingo santitos, santurrones todos. Y después los otros días, ¿me entiendes? Estaba ayer caminando cerca del supermercado y el anuncio ahí, la pantalla enorme. Que no te falte cerveza esta Semana Santa. Y dije, ¿cómo? Ya no venden pescado, ahora venden cerveza. Wow. Antes ni se tomaba, hermanos. En Semana Santa la gente no se emborrachaba, no se embriagaba. Había temor de Dios. Hoy día ya no hay temor de Dios, ese es el problema. Ese es el grande y grueso problema. Mi mamá, me acuerdo, cuando comenzábamos a jugar, nos daba como el matamosca. No se mueve, está usted pateando al Señor. ¿Cómo que pateando al Señor? Chiquititos ahí, enseñados al temor de Dios. Hoy día, los hijos te hacen unas pataletas y le cedes a todo lo que te pidan. Hoy día la pataleta, el puchero, y ya tienen todo lo que quieren. Es que el problema está en que nosotros crecimos pensando que le debíamos de dar a nuestros hijos lo que nunca nos dieron. Y ¿sabes lo que le debimos de dar? No eran cosas, era educación. Salude, sea honrado, alabe a Dios, honre a Dios, respete a Dios. Esa educación ya no hay. Que el hijo quiere esto, que quiere lo otro. Y hoy día los hijos y las hijas ya no quieren andar con ropa, ¿no? Quieren andar desvestidos o desvestidas. Y le cedemos. Todos los valores se han caído a pedazos. Entonces, aunque no se menciona directamente el evento, o sea, el Domingo de Ramos, de todo lo que hemos leído, la enseñanza encaja perfectamente. Cristo como Rey no entra en estructuras, o sea, edificios o sistemas u organizaciones. Él solo entra en su dominio, en su reino. Él es mi Rey. ¿Es tu Rey también? ¿Me están captando? Un reino que es un reino espiritual, establecido sobre la tierra con Jesucristo como el Rey. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuál es la aplicación profética de todo esto? Así como en Jerusalén, muchos celebraron, pocos entendieron. Correcto, eso es exacto lo que pasó. Muchos celebran hoy Semana Santa, pero pocos están entendiendo lo que realmente significa. Hoy, muchos cantan, pero pocos se someten al Rey. Ese es el punto. ¿Cuántos dejan de venir a la iglesia por irse de campamento? Ustedes saben, yo evito todo tipo de eventos o asistir a eventos, al menos durante el servicio, y especialmente en domingo. Se puede casar un familiar mío, pueden tener una reunión, algunos familiares míos, yo no voy. Pero hermano, es la familia. Primero es Dios. Mi familia, dijo Jesús, son todos los que hacen la voluntad de Dios. ¿Quién es mi padre, mi madre, mis hijos? ¿Quién? No, los que hacen la voluntad de Dios. Esos son para mí la prioridad. Esos son mi familia. Hay mucha gente que se puede llamar mi familia. Hasta tú les puedes dar respeto como si fueran, porque son mi familia, pero esos no son mi familia.
¿Me entiende? Nuestra familia son los que viven conforme a la palabra de Dios. ¿Me están captando? ¿Quiénes son mi padre o mi madre? Los que viven conforme a la palabra de Dios. ¿Me entiende? O sea, al fin y al cabo, ¿quién es tu familia? Los que viven conforme a la palabra de Dios. Ahí está. A veces podemos estar solos, pero estamos con Dios. ¿Me están captando? Con muchos hermanos y muchas hermanas. Todos en Cristo. ¿Me están captando? Es como cuando estoy con ustedes en algunas reuniones. Ustedes son mi familia. Yo los trato como mi familia. Los respeto como mi familia. Los aprecio como mi familia. Entonces de eso se trata. Los que hacen la voluntad de Dios. Pero el que no hace la voluntad de Dios, le caemos con todo. Eso sí. Le vamos con todo. Porque hay gente que dice, ay, ¿por qué el hermano ya no me habla? ¿Y qué voy a hablar con alguien que no ama a Dios? ¿Me están captando? ¿Podría aprender algo yo de alguien que no ama a Dios? Entonces, muchos hoy en día cantan, pero pocos se someten al rey. Vamos a otra cita. Esto está en 3 clases de creyentes o 3 tipos de creyentes. Esto es una oración. Dice, ayúdanos, oh Dios, especialmente a tu iglesia, aquellos que están bautizados en ese cuerpo místico de Cristo. ¿Quién es su iglesia de Dios? Con mayúscula. Los que están bautizados en ese cuerpo místico de Cristo. Del cual dijiste, es el Espíritu que vivifica. Y así como el Hijo del Hombre ascendió, así también su cuerpo ascenderá. Y Él es la cabeza. Su iglesia es el cuerpo. Oh Dios, es la cabeza la que guía al cuerpo. Permite que el liderazgo de la palabra guíe al cuerpo de Cristo y permite que yo sea parte de ese cuerpo, Señor. Wow. Ni siquiera Él estaba seguro de si era parte de ese cuerpo. Entonces vamos a encontrar, número 4, que el cuerpo responde a la cabeza. El cuerpo responde a la cabeza. Entonces, de lo que acabamos de leer, tenemos esta poderosa declaración. Él dice, permite que el liderazgo de la palabra guíe al cuerpo de Cristo. Todo lo que tiene que ver con dirección, por eso es la cabeza. Todo lo que tiene que ver con un alto mando, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con cabeza. Permite que el liderazgo de la palabra guíe al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el principio orgánico de esto? Un cuerpo sano no se mueve por impulsos propios. Responde a la cabeza. Es cierto, orgánicamente es así. Te cortan la cabeza, olvídate, ya no hay nada más. Eso se le llama muerte cerebral. Tus órganos están ahí vivos, pero se van a morir en cualquier momento porque todo se detuvo acá. Se detuvo acá. Muerte cerebral. Por eso cuando alguien tiene una muerte cerebral y señaló que va a donar sus órganos, tienen minutos y horas para conseguir cada uno de estos órganos a fin de que le sirvan al que vaya a recibir la donación de estos órganos. Cuando muere tu cerebro, murió todo. Cuando ya no tienes cabeza, murió todo. Sin cabezas, algunos dan patadas nada más. Sin Dios dan patadas. ¿No ha visto algunos que dan patadas nada más? Sin Dios parecen burro. Patean y patean nada más. Porque no tienen cabeza. Entonces, orgánicamente, un cuerpo sano no se mueve por impulsos propios. Responde a la cabeza, orgánicamente. Espiritualmente, si Cristo es la cabeza, entonces la iglesia debe reflejar su voluntad. No su propia agenda. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí? No dejar de congregar. Ok, esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es mi agenda? Bueno, podría estar hoy día caminando en el Parque de las Leyendas. Podría estar caminando en Huachipa. Podría estar caminando, no sé, en algún lugar a donde no puedo ir cuando me toca trabajar. Esa es mi agenda. ¿Pero cuál es la agenda de Dios? No dejar de congregar. Ok. No sé si me están captando, porque primero es Dios. Algunos dicen, pero hermano, con Dios no gano nada. ¿Sí ganas? Entonces siempre estamos poniendo pretextos para dejar a Dios a un costado. Número 5. Pentecostés, el inicio del gobierno de la cabeza. Ahí está. El día de Pentecostés fue el inicio del gobierno de la cabeza.
Ahí lo dice. ¿Cuándo comenzó? Todo esto, ¿cuándo comenzó? En Pentecostés. No estamos hablando de la organización pentecostal. Estamos hablando de la experiencia del día de Pentecostés. El Espíritu Santo vino a ellos. ¿Ve? El Espíritu Santo vino a ellos. No una idea, no un credo, no un dogma, no una confesión. Vino el Espíritu Santo sobre ellos. Punto clave. Pentecostés no fue el nacimiento de una institución. No nació una institución. Pentecostés fue la activación del cuerpo bajo la cabeza. O sea, el liderazgo, el alto mando. Ese fue el día de Pentecostés. Pedro habló lo que las escrituras habían dicho, lo que los profetas habían predicado, y pasó, sucedió. Pentecostés llegó y todos oyeron el mensaje de Dios. ¡Wow! Vamos a leer otra cita. Esto está en el mensaje. La palabra hablada es la simiente original. Dice lo siguiente: el que a vosotros oye, a mí me oye. Mira lo que dice ahí. El que te oye, a Dios oye. Claro está, si eres un verdadero creyente. El que te oye, a Dios oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. ¿Ve? El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Puedes leerlo en Lucas 16. Eso prueba que Dios habla su mensaje a través de sus siervos. Siempre lo ha hecho así. Así es. Ahora, el poder de la iglesia creyente, Cristo tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. ¿Lo creen? Ahora, ¿qué pasa si Él está en usted? Escucha. ¿Qué pasa si Él está en usted? ¿Tiene Cristo todo poder? Pues sí. La respuesta es sí. Si Él está en mí, ¿tiene todo poder? Sí. Pero Él tiene que estar en mí. Yo tengo que ser un vaso de honra. Yo tengo que ser un tabernáculo limpio para que Él pueda venir a morar. Él es la palabra simiente o semilla en su cuerpo, en nuestro cuerpo. Es una semilla que ha sido sembrada en buena tierra. La palabra simiente. Él es la palabra simiente en tu cuerpo, en el cuerpo místico de Jesucristo. Y Él en nosotros llega a ser la palabra simiente en nosotros. ¿Ve? O sea, la semillita que se ha sembrado en nosotros. ¿Qué tiene que producir? Cristo. Cristo. ¿Qué? Dice, todo lo que Dios era, Él lo derramó en Cristo. Y todo lo que Cristo era, fue derramado en la iglesia. Ese es el poder. Ahora observen. Recuerden la ley de reproducción de Dios. ¿Cuál era la ley de reproducción de Dios? Todo produzca según su género. La simiente de Cristo, la palabra, debe venir a través de su cuerpo. La simiente de Cristo debe venir a través de su cuerpo. No a través de una denominación, sino a través de una simiente de la palabra nacida de nuevo. Debe venir a través de allí. 1 Pedro 1, 22, 23. Ahora, recuerden, ¿qué es la simiente de Cristo? Todo produzca según su género. Si Cristo fue sembrado en mí, ¿qué cosa tengo que producir? Cristo. Simple, Cristo. Cristo. Entonces eso nos lleva al punto 6. El misterio. ¿Cuál es el misterio? Cristo es el cuerpo. Ajá. ¿Qué significa Cristo? Ungido. Cristo es el cuerpo. Cristo es el cuerpo. ¿Me están captando? ¿Quién eres tú? Cristo. Miembro del cuerpo místico de Jesucristo. Mira lo que él dijo ahí. Todo lo que Dios era, Él lo derramó en Cristo. Y todo lo que Cristo era, fue derramado en la iglesia. Estas son las palabras de Jesús, dichos de una manera diferente, ¿ya? Porque Jesús dice, en ese día, cuando tú realmente veas lo que esto se trata, ese día tú sabrás que yo estoy en el Padre en mí, yo en ustedes y ustedes en mí. Ahí está todo. Esto es doctrinalmente explosivo. ¿Qué cosa significa? Que Cristo no solo está arriba, sino que Cristo está expresándose en el cuerpo aquí abajo. Entonces la ley de reproducción es según su género. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo manifiesta la naturaleza de la cabeza. La ley de reproducción según su género. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo manifiesta la naturaleza de la cabeza. Y eso nos hace ver el punto 7, el problema actual. Y ahí está.
Cuerpos sin cabeza funcional. Ahí está. Cuerpos sin cabeza funcional. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que aunque Cristo es la cabeza, escuchen bien esto, no todos los cuerpos están siendo guiados o gobernados por Él. Aunque Cristo es la cabeza, no todos los cuerpos están siendo gobernados por Él. ¿Cuál es la evidencia de esta desconexión? Decisiones humanas sin dirección divina. Ahí está. Sin tomar en cuenta la palabra de Dios, voy y hago las cosas a mi manera. Decisiones humanas sin dirección divina. Y la otra evidencia de esta desconexión son las estructuras sin vida espiritual. Estructuras sin vida espiritual. Y lo otro es la religión sin manifestación. Y ese es el problema hoy en día. Todos vamos a la iglesia y no vemos nada. Es la verdad. No vemos nada. Aquí al menos le decimos que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Oramos por ti, oramos por los enfermos. Pero hay lugares donde ni siquiera eso. Se acabó el culto, comida. Se acabó el culto, paseo. Se acabó el culto, algo. Va a haber algo para ustedes. Pero no hay poder de demostración del Espíritu Santo. Tenemos que ver el poder de Dios. Si te invitan a una anticuchería, ¿qué es lo que tienes que esperar? Que te den anticuchos. O si vas a la pizzería, te van a dar pizza. Y si vas a una verdadera pizzería, nunca vas a ver una pizza con piña. Ustedes saben, para quienes crearon la pizza, la piña es algo apócrifo. Porque la pizza no debería de llevar piña. Pero, como estamos en el tiempo de la posverdad, le echamos piña y le echamos de todo, ¿no? Pero una pizza real no lleva piña. Ay, pero hermano, a mí me gusta la hawaiana. No importa, pero no lleva piña. Pero es rico, hermano. Yo no he dicho que no es rico. Yo te he dicho, no va, no debería, no haga eso. Entonces, estas son las evidencias de desconexión. Decisiones humanas sin dirección divina, estructuras sin vida espiritual y religión sin manifestación. El diagnóstico no es ausencia de cuerpo, no es ausencia de cuerpo, hay cuerpo, es ausencia de gobierno de la cabeza. Es ausencia del gobierno de la cabeza. Hay tierra, pero no está siendo preparada para que la simiente de Dios crezca en ella. Ese es el problema. Y número 8, la verdadera autoridad fluye desde la cabeza. Así es. Cristo tiene poder y Él está en usted. ¿No ves? Yo tengo poder porque Cristo está en mí. Yo tengo poder porque Cristo está en mí. Jesús dijo, no hago nada si el poder de Dios no está en mí. Yo no hago nada sin que le vea a Dios hacerlo primero. Claro. ¿Qué implica esto? La autoridad de la iglesia no es institucional. La autoridad de la iglesia no radica en que somos del mensaje. No. Eso es un cliché hoy en día. Eso se ha convertido en una institución más de este planeta. ¿Qué cosa es? La autoridad de la iglesia es derivada de la cabeza, de Cristo. Cristo, la palabra de Dios. Dios mismo, el Espíritu de Dios, guiando al cuerpo de Cristo. Y esto no quiere decir cintas, ¿ya? No quiere decir cintas. Para nada dice cintas ahí. Hay que devolver al profeta al púlpito. Oye, siempre Dios ha estado en el púlpito. El problema es que tienen tantos predicadores falsos que no les queda otra forma de decirlo, con tal de no herir susceptibilidades, que decir, la están malogrando, señores, devuelvan al profeta al púlpito, para no herirlos y para no dejar de recibir diezmos de los diezmos. ¿Me entiende? Ese es el problema. Pero la palabra como es, aunque tú quieras apoyar o no quieras apoyar, te vas bien bañado de palabra de Dios. ¿Me entiende? Hay gente que se enoja. Entonces yo no te voy a apoyar. No. ¿Y a mí qué me importa eso? ¿Dios ha muerto? No. Pero te vas bien sazonado de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Te vas a ir bien abofeteado espiritualmente de las cosas de Dios. Bien marinado de las cosas de Dios. Así tú te vas bien embadurnado de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo concluimos esto? Bueno, que este Domingo de Ramos no es solo historia, hermanos. Que este Domingo de Ramos sea para ti y para todos los que están oyendo este sermón una realidad espiritual presente. Y que todos podamos decir, el Rey está entrando. El Rey está entrando.
El rey está entrando. El rey. La pregunta no es, ¿lo celebras? La pregunta tiene que ser, ¿lo estás dejando gobernar? ¿Lo estás dejando gobernar? Ese es el punto. No basta con reconocer al rey. El cuerpo solo vive cuando la cabeza gobierna. ¡Wow! El cuerpo solo vive cuando la cabeza gobierna. Bueno, pues continuamos el domingo que viene. Dios le bendiga. Ya saben, somos como árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Dios nos ayude. Dios nos ayude.